En este momento, tú estás solo en tu habitación. La luz es tenue, apenas una pequeña lámpara de escritorio ilumina el ambiente. Afuera, la noche parece más densa de lo habitual y el silencio pesa como si algo estuviera suspendido en el aire. De repente, una sensación extraña recorre tu espalda, ese escalofrío súbito que no tiene explicación lógica. Miras alrededor y todo parece estar en su lugar, pero dentro de ti, algo te dice que no estás solo. Este es el primer aviso sutil de que acabas de cruzar sin querer el umbral invisible que separa el mundo material del espiritual. Antes de que continuemos nuestro viaje, dime, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánta energía quedó atrapada en los objetos que pertenecieron a alguien que murió en sufrimiento y qué tipo de entidades pueden estar siendo atraídas hacia ti por conservarlos? Podría ser que esa sensación de angustia, los insomnios o incluso los ruidos inexplicables en tu casa tengan su origen en un simple objeto olvidado que guarda la presencia de un espíritu obsesor. Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. A lo largo de la historia, diferentes culturas han hablado de ese velo que separa la vida y la muerte. Algunos lo llaman el plano astral, otros simplemente lo describen como el otro lado. Según Allan Kardec, en su obra El libro de los espíritus desencarnados permanecen a nuestro alrededor, influyendo silenciosamente en nuestros pensamientos, emociones e incluso en nuestras acciones. Kardec explica que existen diferentes tipos de espíritus, los elevados, que buscan ayudar, y los inferiores o perturbadores, también conocidos como espíritus obsesores, que se alimentan de nuestras debilidades y temores. Estos espíritus obsesores no necesitan grandes portales o rituales para acceder a nuestro espacio. Muchas veces basta un simple objeto para establecer un vínculo. Algo aparentemente inofensivo que guardamos por apego emocional, por respeto al recuerdo de alguien que ya partió o incluso por simple descuido. Lo que la mayoría ignora es que ciertos objetos personales de personas fallecidas pueden quedar impregnados con cargas energéticas que actúan como verdaderos faros para entidades desequilibradas. La energía, como bien explicó Kardec, no desaparece, se transforma, se desplaza, se adhiere. Un anillo que perteneció a alguien que sufrió mucho antes de morir, una prenda de ropa que acompañó los últimos días de una persona enferma, una fotografía guardada con lágrimas y dolor. Todos esos elementos pueden convertirse en puntos de atracción para espíritus que buscan un anclaje en el mundo físico. Estos seres, incapaces de aceptar su partida o dominados por el rencor y la culpa, vagan por el plano espiritual y encuentran en estos objetos una forma de seguir conectados con nuestra realidad. Lo más inquietante es que este proceso ocurre de manera lenta y casi imperceptible. Al principio tal vez solo experimentes un leve malestar al entrar en determinada habitación. Luego comienzan los sueños perturbadores, las nesalleras recurrentes con rostros desconocidos o ese sonido en la madrugada que te despierta sobresaltado pero que nunca logras identificar. Pequeñas interferencias eléctricas, luces que parpadean, objetos que cambian de lugar. Y todo esto puede tener su origen en ese simple collar que decidiste guardar por nostalgia. Kardec también señala que los espíritus obsesores buscan sintonía vibratoria. Si tú estás pasando por una etapa emocionalmente frágil, lleno de tristeza, rabia o desesperanza, tu campo energético se debilita, creando una puerta abierta para estas entidades. Si a eso le sumamos la presencia de un objeto impregnado con la energía de alguien que partió en sufrimiento, el riesgo se multiplica. No es necesario ser médium para sufrir las consecuencias. Cualquier persona, en cualquier hogar, puede ser blanco de estas influencias invisibles. Por eso, en este video vamos a explorar a fondo cuáles son esos objetos
que, según relatos de médiums, estudios de espiritismo y testimonios reales, actúan como imanes espirituales para atraer obsesores. No estamos hablando de supersticiones vacías, sino de fenómenos energéticos documentados y estudiados dentro de la doctrina espírita. Y es fundamental entender que cada objeto guarda una historia, pero algunas historias, lamentablemente, nunca terminaron de cerrarse. Mientras tanto, sigue atento. Cada pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un hogar en paz y uno acechado por presencias que jamás fueron invitadas. Ropa ensangrentada o usada en trauma. La escena es siempre parecida. Un ropero antiguo, una caja olvidada en el ático, o una bolsa de pertenencias que nadie ha querido abrir desde aquel día fatídico. Allí dentro, envuelta en silencio y polvo, permanece una prenda marcada por un momento que nunca debió repetirse. Una camisa manchada de sangre, un vestido desgarrado por el accidente, o incluso un uniforme que fue testigo de los últimos segundos de vida de su dueño. Lo que pocos saben es que esas ropas no solo guardan fibras y tejidos, guardan también una huella energética capaz de atraer espíritus del bajo astral. Según los estudios realizados por el médium y clarividente Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, cada objeto absorbe las vibraciones de las experiencias humanas a las que ha estado expuesto. Cayce describía en sus lecturas cómo los tejidos materiales podían actuar como conductores psíquicos, manteniendo impresas las emociones, dolores y sufrimientos que se vivieron en el momento en que el objeto estuvo en uso. En el caso de una prenda ensangrentada o impregnada de angustia, esa carga energética puede ser tan densa que llega a atraer espíritus que vibran en frecuencias similares, espíritus perturbados, obsesores sedientos de dolor y confusión. Imagina por un instante la energía que queda atrapada en la ropa de alguien que murió de forma violenta. Un asesinato, un suicidio, un accidente brutal. Esas prendas no son solo recuerdos materiales, son auténticas esponjas de sufrimiento. Cada hilo parece gritar por el dolor vivido. Cada mancha parece hablar de la tragedia que allí ocurrió. Según Cayce, estos residuos energéticos pueden crear una especie de ancla etélica, conectando el plano físico con el emocional del espíritu que aún no aceptó su partida. Estos espíritus permanecen confundidos, atados a su última experiencia de vida, y la prenda se convierte en un puente que les permite seguir rondando el mundo de los vivos. Muchas personas, por respeto o por apego, deciden guardar estas prendas como una forma de recordar a su ser querido. Pero lo que no saben es que están manteniendo en su hogar una puerta abierta para influencias espirituales peligrosas. Hay testimonios de personas que, después de conservar ropa ensangrentada de familiares fallecidos, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Pasos en la madrugada, sombras que cruzan de un rincón a otro, sensaciones de frío intenso alrededor del lugar donde guardaban la prenda. Incluso mascotas que se niegan a entrar en la habitación, mirando fijamente hacia el armario donde ese objeto permanece oculto. La conexión entre la materia y la energía espiritual es más fuerte de lo que imaginamos. Cayce enfatizaba que todo en el universo vibra, y que las frecuencias más bajas son las más propensas a crear puntos de obsesión. Las ropas que fueron testigo de sufrimiento extremo tienen la particularidad de vibrar en esas frecuencias densas, actuando como un imán para espíritus en desequilibrio. Estos obsesores, en su confusión, se sienten atraídos por lo que les resulta familiar: el dolor, la sangre, el miedo, la desesperanza. Otro aspecto poco conocido, pero que Edgar Cayce mencionaba en varias de sus lecturas, es que los objetos impregnados de emociones intensas también pueden afectar directamente el estado emocional y mental de quien los posee. Personas que nunca antes habían mostrado signos de depresión o ansiedad, de repente empiezan a experimentar pesadillas, pensamientos obsesivos o incluso brotes de agresividad sin motivo aparente. Lo que parecía ser simplemente un recuerdo material se transforma lentamente en un catalizador de desequilibrio psíquico. Y hay más.
Algunos casos documentados por estudiosos de lo paranormal revelan que al intentar desechar estas prendas de forma inapropiada, como simplemente tirarlas a la basura, los fenómenos paranormales no solo persisten, sino que se intensifican. Las presencias parecen enfurecerse, como si la conexión creada fuera tan fuerte que el acto de separación provocara una reacción de resistencia espiritual. Por eso muchos médiums recomiendan rituales específicos de limpieza energética, o incluso quemar las prendas en ceremonias de liberación espiritual, siempre acompañadas de oraciones o mantras de protección. Así, una simple prenda de ropa, oculta entre pilas de recuerdos o guardada en el fondo de un armario, puede convertirse en el epicentro de una tormenta espiritual silenciosa, porque en el mundo invisible, no todo descansa en paz, y lo que llevas contigo, o lo que decides guardar, puede estar llamando a algo que jamás imaginaste. Fotografías antiguas con carga emocional. Imagina por un instante una fotografía antigua, el papel amarillento, los bordes desgastados y esa imagen estática congelada en el tiempo. Un rostro que te observa desde otra época, unos ojos que parecen seguirte con una intensidad que no comprendes, pero que sientes profundamente en tu interior. La habitación está en silencio, pero la foto, allí quieta en la pared o en la vieja cómoda, parece tener vida propia. No es solo una impresión visual, es una energía latente, una vibración que quedó impregnada en ese pequeño rectángulo de papel, como si fuera un eco eterno de emociones, sufrimientos y memorias que jamás fueron superadas. Divaldo Franco, uno de los médiums más respetados dentro del movimiento espírita, ha explicado en múltiples conferencias que los objetos que guardan una fuerte carga emocional pueden actuar como verdaderos imanes energéticos. Según él, las fotografías, especialmente aquellas tomadas en momentos de gran dolor o poco después de la muerte de un ser querido, contienen una especie de marca psíquica. Esta marca, imperceptible a los ojos humanos, es completamente perceptible en el plano espiritual. Espíritus perturbados, aún atados a su vida terrenal, son atraídos por esa vibración emocional que permanece impregnada en la imagen. En sus charlas sobre la psicometría y la fotografía espiritual, Divaldo relata casos en los que espíritus obsesores permanecieron ligados durante décadas a una simple fotografía. En una ocasión, según narra, fue consultado por una familia que sufría continuos fenómenos de perturbación espiritual. Ruidos, objetos que se movían solos, sombras que cruzaban los pasillos en la madrugada. Después de una evaluación mediúmica, descubrieron que el epicentro de aquella actividad era un retrato antiguo guardado dentro de un cajón desde hacía más de 30 años. La imagen correspondía a un familiar que había fallecido en circunstancias trágicas y cuyo espíritu, incapaz de aceptar su desencarnación, permanecía apegado al objeto como única forma de seguir conectado con el mundo físico. Pero, ¿por qué las fotografías son tan propensas a este tipo de fenómenos? Según Divaldo Franco y otros estudiosos del espiritismo, la respuesta está en el magnetismo emocional. Cada vez que alguien sostiene una fotografía, la observa con dolor, con nostalgia o con un apego desmedido, está alimentando esa carga psíquica. Es como si, a cada mirada, la imagen recibiera una nueva capa de energía emocional. Esto crea un campo vibratorio que puede ser captado por espíritus desequilibrados. Cuanto más dolor, más fuerte será ese vínculo. Además, Divaldo también explica que muchas veces estos espíritus no son necesariamente malintencionados. En algunos casos, son simplemente almas en sufrimiento, confusas, que buscan desesperadamente ser recordadas o sentirse cerca de quienes amaron en vida. Pero su presencia constante, unida a la energía emocional ya depositada en la imagen, termina generando un ambiente de perturbación. Las personas que viven en la casa comienzan a experimentar cansancio excesivo, insomnio, irritabilidad y, en casos más graves, síntomas de obsesión espiritual. Otra particularidad que Divaldo destaca es que el lugar donde se colocan estas fotografías también influye en el fenómeno. Imágenes guardadas en lugares oscuros, cerrados y olvidados tienden a convertirse en puntos de condensación energética más fácilmente.
La falta de luz, la acumulación de polvo y el abandono físico potencian la densidad vibratoria del ambiente, convirtiendo esos espacios en verdaderos focos de atracción para entidades del bajo astral. Hay también un aspecto poco conocido, pero altamente inquietante. En varias sesiones mediúmicas realizadas por el propio Divaldo, surgieron mensajes de espíritus que afirmaban haber permanecido encerrados en sus propias fotografías. Según estas entidades, la fijación emocional de los vivos sobre esa imagen actuaba como una especie de prisión energética, dificultando su proceso de desprendimiento y evolución en el mundo espiritual. En definitiva, lo que para muchos es un simple recuerdo visual, una imagen bonita para adornar la sala o el dormitorio, puede esconder una historia no resuelta, un dolor que aún pulsa en otra dimensión y una presencia que, desde el silencio, observa, espera y a veces interfiere. Objetos personales después del fallecimiento. Hay algo profundamente humano en el acto de conservar objetos personales de alguien que ha partido. Un reloj que marcó las horas de su vida, un anillo que siempre llevaba en su dedo, unas gafas con las que observaba el mundo, un peine, un sombrero, una bufanda impregnada con su perfume. Cada objeto parece contener un fragmento de esa persona, como si, al tocarlo o mirarlo, pudiéramos traerla de vuelta por un instante. Pero detrás de ese gesto inocente se oculta un fenómeno espiritual mucho más complejo y peligroso. Aura Celeste, médium brasileña reconocida, ha abordado en varias ocasiones el tema del magnetismo residual en los objetos personales. Según sus estudios y comunicaciones espirituales, todo objeto que tuvo contacto directo y frecuente con una persona viva queda impregnado con su campo vibratorio. Esto significa que sus emociones, pensamientos repetitivos y estados de ánimo más intensos pueden quedar adheridos a esos objetos, incluso después de su desencarnación. Este fenómeno es conocido entre los estudiosos del espiritismo como impregnación psíquica. Aura Celeste explica que cuando una persona fallece de forma repentina, traumática o con fuertes apegos materiales, es común que su espíritu permanezca rondando en los lugares donde vivió o cerca de los objetos que más apreciaba. La dificultad para desapegarse de esos bienes materiales se convierte en una verdadera cadena energética, manteniéndolo atado al plano terrestre. Por ello, conservar estos objetos sin el tratamiento espiritual adecuado puede convertirlos en verdaderos puntos de atracción para el espíritu desencarnado o incluso para otros obsesores que se conecten con esa frecuencia vibratoria. Imagínate abrir una caja que contiene los objetos más íntimos de un ser querido fallecido y sentir en ese instante un escalofrío que te recorre la espalda. Las manos sudan, el corazón late más rápido y una sensación de ser observado te invade. No es una coincidencia. Aura Celeste comenta que muchos casos de obsesión espiritual que ha atendido en sesiones de orientación mediúmnica estaban relacionados con personas que dormían o vivían rodeadas de objetos de fallecidos, ropa, joyas, utensilios personales, cada uno actuando como un vínculo directo entre el plano físico y el espiritual. Incluso hay relatos de personas que después de heredar objetos personales de familiares comenzaron a experimentar cambios bruscos en su comportamiento, insomnio, irritabilidad, tristeza profunda y, en casos más graves, pensamientos intrusivos o incluso deseos que jamás habían tenido en vida. Según Aura Celeste, estos síntomas son señales evidentes de que la influencia espiritual está actuando a través del campo energético que esos objetos conservan. Otra información impactante que Aura Celeste comparte es que algunos espíritus obsesores, al identificar que alguien está emocionalmente apegado a objetos de muertos, pueden aprovechar esa conexión para manipular energéticamente a la persona. Esto ocurre especialmente cuando los herederos conservan esos objetos con gran estima, manipulándolos constantemente, mirándolos con tristeza, nostalgia
o incluso culpa. El peligro se intensifica cuando estos objetos personales son colocados en altares improvisados, rodeados de velas, flores marchitas o fotografías, creando un verdadero foco de condensación energética. Aura Celeste advierte que, sin el debido cuidado espiritual, ese espacio se convierte en un portal de acceso para presencias que buscan nutrirse del sufrimiento humano o simplemente permanecer ancladas a este plano por miedo o apego. Y así, lo que comenzó como un acto de amor o recuerdo puede terminar convirtiéndose en una fuente constante de perturbación espiritual, una presencia que invade los sueños, que altera la armonía del hogar y que poco a poco va envolviendo a los vivos en una red invisible de angustia y desesperación. Porque cada objeto guarda una historia, pero algunas historias aún no han terminado. Juguetes u objetos de niños fallecidos. Hay algo particularmente conmovedor y al mismo tiempo inquietante en los juguetes que pertenecieron a niños que ya no están entre nosotros. Un osito de peluche con el pelaje desgastado, una muñeca de porcelana con la mirada fija y eterna, un carrito de madera abandonado en el rincón de una habitación que ya no se llena de risas. Son objetos pequeños, aparentemente inofensivos, pero que guardan una carga emocional capaz de alterar por completo la energía de un hogar. Chico Xavier, uno de los médiums más respetados y admirados en Brasil, habló en diversas ocasiones sobre el fuerte vínculo espiritual que los niños desencarnados mantienen con sus pertenencias más queridas. Según sus comunicaciones mediúmnicas, los espíritus infantiles, debido a su inocencia y apego natural, suelen permanecer conectados emocionalmente a sus juguetes mucho tiempo después de la muerte. Chico describía con gran sensibilidad cómo estos pequeños espíritus, confundidos por su partida prematura, buscaban refugio emocional alrededor de sus objetos favoritos, como si el contacto con esos juguetes les ofreciera una especie de consuelo espiritual. En varios relatos mediúmnicos recogidos por Chico Xavier, se cuenta que algunos niños desencarnados seguían jugando en el plano espiritual, intentando mover sus juguetes físicos en el mundo material. Los padres en sus casas observaban con espanto cómo los muñecos cambiaban de lugar, las pelotas rodaban solas por el pasillo o las cajas de música se activaban en plena madrugada sin explicación alguna. Según Chico, estos fenómenos son manifestaciones claras de la presencia de esos espíritus infantiles que permanecen apegados a lo que conocieron y amaron en vida. Pero hay un aspecto aún más delicado que Chico Xavier destacó en sus obras y psicografías: la presencia de espíritus obsesores. No todos los espíritus que rondan estos juguetes son necesariamente los niños que los poseyeron. En muchos casos, entidades perturbadas, atraídas por la vibración de dolor y tristeza de los familiares que sufren la pérdida, se acercan y se manifiestan utilizando esos mismos objetos como vehículo de aproximación. Aprovechan el lazo emocional entre el vivo y el fallecido para instaurar un proceso de obsesión, generando miedo, angustia y un ciclo continuo de perturbación emocional. Chico enfatizaba que el luto mal gestionado, el apego excesivo y el sufrimiento prolongado de los padres pueden fortalecer ese vínculo vibracional, dificultando la elevación espiritual del niño desencarnado y facilitando la acción de espíritus inferiores. La energía densa generada por el dolor y la desesperación actúa como un imán, no solo para el niño que aún no ha comprendido su nueva realidad, sino también para entidades oscuras que buscan nutrirse de esa vibración. Un caso emblemático narrado en reuniones mediúmnicas de Chico Xavier fue el de una madre que, tras la muerte de su hijo pequeño, decidió mantener intacto el cuarto del niño durante años. Cada noche, ella dormía abrazada a uno de los peluches favoritos de su hijo, llorando silenciosamente. Con el tiempo, comenzaron los fenómenos extraños: susurros en la madrugada, juguetes que se encendían solos y una sensación permanente de tristeza y frío en la habitación. A través de una carta psicografiada, el propio espíritu del niño pidió que su madre dejara ir el dolor, que liberara los juguetes y que orara por su paz espiritual. Chico Xavier siempre recomendó que los objetos de niños fallecidos fueran tratados con amor, pero también con desapego consciente. Guardarlos como recuerdo puede ser natural, pero vivir anclados a ellos,
manipulándolos constantemente o creando altares de sufrimiento alrededor, abre la puerta a perturbaciones espirituales que nadie desea enfrentar. Los juguetes, esos símbolos de inocencia y alegría, pueden convertirse en portales de tristeza y obsesión si no se manejan con sabiduría emocional y espiritual. Libros o diarios con registros de muerte o trágicos. Hay objetos que, aunque parecen inofensivos a simple vista, encierran en sus páginas una carga emocional capaz de alterar la energía de un lugar por completo. Libros antiguos que narran sufrimientos extremos, diarios personales llenos de dolor, cuadernos que registran pensamientos oscuros o incluso relatos minuciosos de muertes violentas. Cada palabra escrita, cada línea marcada por la desesperación, puede actuar como un verdadero campo magnético para espíritus obsesores que vagan en el umbral de lo invisible. Ivonne do Amaral Pereira, una de las mediums más reconocidas del espiritismo brasileño, abordó este tema de forma profunda en sus obras y comunicaciones mediúmnicas. Según Ivonne, la vibración de los pensamientos y emociones humanas se impregna con una fuerza intensa en los objetos que fueron utilizados como vehículo de desahogo emocional. Cuando una persona escribe, especialmente en momentos de gran angustia o desequilibrio, está proyectando en el papel su estado mental y espiritual. Esa energía, una vez plasmada, permanece en el objeto, creando una especie de campo psíquico que sigue activo incluso años después. Ivonne relató en su célebre libro, Memorias de un suicida, cómo las formas pensamiento creadas por el dolor, desesperanza y la idea fija de la muerte pueden quedar suspendidas en el ambiente y, en muchos casos, adherirse a objetos físicos como libros y diarios. Estos elementos se convierten, con el tiempo, en verdaderas trampas energéticas para personas emocionalmente vulnerables que los manipulan o los mantienen cerca. La medium explicó que, al abrir un diario cargado de relatos trágicos, el lector no solo accede a las palabras, sino también a la vibración emocional de quien las escribió. Imagina a alguien que hereda un viejo cuaderno de un familiar que atravesó una profunda depresión o que documentó en detalle sus pensamientos antes de un suicidio. Al sostener ese diario en las manos, esa persona puede comenzar a sentir un peso emocional inexplicable, tristeza repentina, insomnio, pensamientos oscuros o una sensación constante de vacío. Según Ivonne, este fenómeno no es mera sugestión, es una manifestación de la conexión vibratoria que aún permanece activa en el objeto. Incluso en el caso de libros literarios, si su contenido está impregnado de violencia extrema, sufrimiento humano o relatos detallados de muertes y torturas, su lectura constante puede debilitar el campo áurico del lector. La repetición de esas energías densas en el pensamiento del lector abre puertas sutiles por donde entidades del bajo astral pueden acceder e influenciar. Ivonne alertaba sobre el riesgo de consumir, de manera obsesiva, este tipo de literatura, especialmente por personas con sensibilidad espiritual o en estados emocionales frágiles. En algunas sesiones mediúmnicas documentadas por Ivonne, espíritus obsesores relataron cómo eran atraídos por casas donde existían grandes colecciones de libros de contenido trágico o donde diarios personales permanecían abiertos sobre las mesas como si aún esperaran ser leídos. Estas entidades, muchas veces confusas y atormentadas, encuentran en esas vibraciones un refugio o un alimento psíquico para mantenerse cerca de los vivos. Un caso emblemático narrado por Ivonne Amaral Pereira fue el de una joven que, después de leer repetidamente un diario encontrado en el desván de su abuela, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Escuchaba voces, tenía pesadillas constantes y desarrolló un miedo irracional a quedarse sola.
Al investigar el origen de aquel cuaderno, descubrieron que pertenecía a un tío abuelo que había fallecido en circunstancias trágicas después de años de sufrimiento emocional registrado en esas páginas. La advertencia es clara. Libros y diarios no son solo papel y tinta, son receptáculos de energía emocional y espiritual. Cada línea escrita puede ser un hilo invisible que conecta este mundo con el otro, y cuando el contenido está impregnado de muerte, dolor o desesperación, ese hilo puede convertirse en una cuerda por donde entidades obsesoras ascienden para interferir en la vida de los vivos. Objetos ritualísticos, velas, amuletos, cartas, etc. En lo más profundo de muchas casas, escondidos en cajones olvidados o expuestos en altares improvisados, existen objetos que han sido utilizados en rituales cargados de intención. Velas que ardieron en ceremonias invocando entidades, amuletos consagrados en medio de oraciones desesperadas, cartas de tarot que alguna vez fueron abiertas buscando respuestas en medio del sufrimiento. Y lo que muchos no saben es que cada uno de estos objetos puede haberse convertido en un portal energético, un canal silencioso por donde espíritus obsesores encuentran acceso al mundo físico. Eurípides Barçanulfo, uno de los médiums y educadores más respetados del espiritismo brasileño, abordó en sus enseñanzas el inmenso poder vibratorio de los objetos utilizados en rituales espirituales. Según él, todo acto ritualístico genera un campo magnético específico, dependiendo de la intención y del estado emocional de quien lo ejecuta. Si la persona que manipuló la vela, el amuleto o las cartas estaba inmersa en miedo, odio o desesperación, el objeto absorberá esa carga vibratoria y quedará impregnado de una energía densa y baja. Barçanulfo explicaba que, especialmente en los casos de rituales no orientados por la caridad o el amor, sino por la manipulación, la obsesión o la búsqueda de poder personal, los objetos ritualísticos se convierten en auténticos focos de atracción para espíritus perturbados. Estos seres, movidos por la sintonía vibratoria, se anclan en el entorno donde esos objetos están guardados, generando alteraciones en el campo energético del lugar y afectando emocionalmente a las personas que allí habitan. Imagina una vela negra, utilizada en un ritual de separación o de venganza, que permanece guardada al fondo de un armario. La cera, la mecha, cada partícula de ese objeto ha absorbido la intención negativa proyectada durante el ritual. Con el paso del tiempo, esa energía no desaparece, simplemente se transforma en una especie de condensación magnética que atrae espíritus afines a esa vibración. Eurípides Barçanulfo afirmaba que estos focos de energía negativa pueden convertirse en puertas abiertas por donde entidades obsesoras acceden con facilidad al plano físico. Amuletos, talismanes y figuras esotéricas también representan un riesgo cuando son utilizados sin conocimiento o sin la debida orientación espiritual. Según Barçanulfo, muchas de estas piezas son consagradas en rituales donde se invocan fuerzas de las cuales el oficiante ni siquiera tiene plena conciencia. El resultado es que en lugar de protección, el objeto termina sirviendo como ancla para entidades de baja vibración, que, una vez atraídas, comiencen a influenciar el campo emocional y mental de quien mantiene el objeto cerca. Otro ejemplo alarmante son las cartas de tarot o barajas utilizadas por personas no capacitadas mediúnicamente. Cada consulta, cada tirada de cartas abre un pequeño canal energético. Si la persona que manipula estas cartas lo hace con intenciones egoístas o en un estado emocional alterado, las cartas se convierten en verdaderos imanes para presencias espirituales desequilibradas. Eurípides Barçanulfo enseñara que los objetos utilizados para contactar con el mundo espiritual deberían ser manipulados solo por personas con disciplina moral, emocional y energética. De lo contrario, el riesgo de obsesión es inevitable. Incluso los espejos, cuando son utilizados en rituales de adivinación, pueden transformarse en portales energéticos si no son adecuadamente preparados y protegidos. Barçanulfo recomendaba el uso de oraciones y la purificación constante del ambiente donde estos objetos permanecen, enfatizando que el mundo espiritual reacciona a las vibraciones que proyectamos, y que los objetos ritualísticos son como antenas, captando y emitiendo energías de manera constante. Así, detrás de cada vela consumida, cada amuleto colgado en la pared
o cada baraja guardada en un cajón, puede estar oculto un vínculo invisible, una cuerda energética que conecta este mundo con entidades que buscan apenas una pequeña brecha para interferir. Porque donde hay intención, hay energía, y donde hay energía mal direccionada, hay riesgo espiritual. Querido amigo, si has llegado hasta aquí, mi más sincero agradecimiento por haber acompañado este video hasta el final. Tu presencia es muy importante para nosotros y es una gran alegría poder compartir contenidos que invitan a la reflexión y al autoconocimiento espiritual. Si deseas seguir explorando temas como este, haz clic en la tarjeta que aparece aquí arriba y descubre otros videos especiales que preparamos con mucho cariño para ti. No olvides suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir creando contenidos que tocan el corazón y el alma. Un gran abrazo de luz y hasta el próximo video.